hermano y hermana en la fe en Jesucristo. Estaré dando continuación al video anterior que se titula La voluntad perfecta y permisiva de Dios. En el video anterior estábamos hablando del caso de un profeta de Dios llamado Balaam. Este profeta de Dios se conducía bajo la voluntad perfecta de Dios. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el rey Balac, rey de Moab, dice que mandó siervos donde este profeta de Dios llamado Balaam para pedirle que maldijera al pueblo de Israel. Y el profeta se rehusó a hacerlo. Y el profeta consultó a Dios y Dios le dijo que no maldijera a este pueblo, porque el pueblo bendito es. Mas el corazón de este profeta de Dios estaba habituado a la codicia, a la avaricia, al amor al dinero, a las cosas materiales. Mas el rey de Moab le mandó por medio de sus siervos a ofrecerle presentes, dádivas honorables al profeta Balaam, el cual él dijo que consultaría a Dios para ver qué le decía Dios, cuando ya Dios le había dicho a él que no fuera con esos hombres ni maldijera al pueblo, porque el pueblo bendito es. Mas sin embargo podemos ver, ¿verdad?, cómo algunas veces el amor al dinero, que dice la palabra de Dios que es la raíz de todos los males, muchas veces puede corromper la vida de un hombre, de una mujer de Dios. Lamentablemente este profeta de Dios, su corazón estaba habituado a la codicia, a la avaricia, al amor al dinero, al amor a las cosas materiales, y él se dejó llevar por las dádivas, por los presentes, por los honorables que le había enviado, que le había mandado este rey de Moab llamado Balac. Y él fue, ¿verdad?, y en contra de la voluntad perfecta de Dios, él iba obstinado a hacer lo que el rey Balac, rey de Moab, le había mandado a él a decir por medio de sus siervos. Mas la ira de Jehová, nuestro Dios, se encendió en contra de Balaam por haberlo desobedecido. Cuando desobedecemos a la palabra de Dios, la ira de Dios se enciende en contra de sus hijos y de sus hijas. Y dice la Biblia que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, que fue precisamente lo que pasó con Balaam, profeta de Dios. Para hacer un breve resumen de lo que estuvimos hablando en el video anterior, vamos a darle continuación a este tema que he titulado La voluntad perfecta y permisiva de Dios. Ahora estaré hablando de un hombre que él comenzó bajo la perfecta y santa voluntad de Dios. Dios lo llamó a él cuando él era un joven, y este hombre es el rey Salomón. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en Primera de Reyes, capítulo 3, de que Dios se le apareció a Salomón, y le dijo Dios a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te daré. Y dice la Biblia que Salomón le dijo a Dios que él le pedía sabiduría para saber gobernar a su pueblo, puesto que este era un joven de aún una temprana edad, y que él no podía, ¿verdad?, cómo entrar ni salir ni gobernar a un pueblo de Israel si no era con la sabiduría de Dios. Por lo tanto, Salomón le pidió sabiduría a Dios, y eso le agradó a Jehová nuestro Dios. Y Jehová le dijo a Salomón, cuando se le apareció por primera vez, por medio de un sueño que tuvo Salomón, donde se le apareció Jehová nuestro Dios, y Jehová le dijo: por cuanto me has pedido sabiduría para gobernar a mi pueblo, y no me has pedido riqueza, ni bienes, ni la muerte de tus enemigos, he aquí, yo te he dado lo que me has pedido, y aún te añadiré lo que no me pediste, riqueza,
y honores y gloria. Y agradó a Dios la petición que Salomón le hizo a él. Entonces este rey Salomón, él a su tierna edad, desde joven, él comenzó bajo la perfecta y santa voluntad de Dios, aún estando en vida su padre David. Pero cuando ya su padre David era ya viejo y de edad avanzada, él antes de morir, él le dio mandato a su hijo Salomón, diciendo que no se apartara de los caminos de Jehová, porque si él se apartaba de los caminos de Jehová, Jehová se iba a apartar de él. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1. Ahí podemos ver el mandato que le da David a su hijo Salomón antes de morir. Dice, leo la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo en camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Este mandato le dio David a su hijo Salomón antes de morir. También podemos ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9, leo la palabra y allí David le da un mandato a su hijo Salomón diciendo, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces ahí podemos ver en esos dos textos que leímos cómo David, él se preocupó antes de su muerte en darle mandato a su hijo Salomón, diciendo que no se apartara ni a diestra ni a siniestra de Jehová nuestro Dios, sino que siguiera con temor, guardando sus mandamientos y poniéndolo por obra, para que Jehová su Dios estuviese con él y no se apartase de él. Mas lamentablemente eso no podemos ver en la vida del rey Salomón. Salomón tuvo el privilegio, ¿verdad?, que no tuvo David su padre, y fue de haber edificado el templo a Jehová nuestro Dios. Cuando David tenía intención y el deseo de su corazón de edificar casa para Jehová nuestro Dios, mas Jehová no se lo permitió, puesto que él había derramado mucha sangre con sus manos. Y Jehová le dijo a David que él no le construiría el templo, mas un hijo de él sería el que le construiría él el templo. Y este fue Salomón. Jehová le dio el privilegio grande y maravilloso al rey Salomón de construir lo que fue el primer templo, o la casa de Jehová, que fue construida por el rey Salomón para Jehová nuestro Dios en Israel. Y Salomón construyó este grandiosísimo y hermoso y maravilloso templo, lleno de gloria y de honra, lo cual se lo construyó y se lo dedicó a Jehová. Mas podemos ver en el transcurso de la vida del rey Salomón que él se iba apartando poco a poco de los caminos de Jehová, porque podemos ver de que ya cuando Salomón era viejo y de edad avanzada, él se apartó de los caminos de Jehová y su corazón ya no era perfecto como el corazón de su padre David. Es decir, David, siendo un joven y habiéndolo llamado Jehová nuestro Dios, David se conducía en temor de Dios, bajo la santa y perfecta voluntad de Dios,
se condujo durante un buen tiempo de su vida. Es decir, inclusive los libros que nosotros podemos mirar en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, como fue el libro de Proverbios, el libro de Cantar de los Cantares, el libro de Eclesiastés, esos libros lo escribió el rey David siendo un joven e inspirado por el Espíritu de Dios. David en ese tiempo que escribió esos 3 libros, Salomón, en el tiempo en que él escribió esos 3 libros, ¿verdad? Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, él se conducía bajo la perfecta y santa voluntad de Dios, guardando sus mandamientos y poniéndolo por obra. Mas nosotros podemos ver en el transcurso de la vida del rey Salomón cómo él se iba apartando poco a poco de los caminos de Dios, porque a medida que este rey se iba engrandeciendo, su fama se iba haciendo cada vez más grande, más aún mayor, a la vez que el rey Salomón se iba enriqueciendo, iba teniendo mayores riquezas, mayor gloria en su reinado, su fama se iba extendiendo, ¿verdad? Mas sin embargo, podemos ver cómo en la vida de este hombre de Dios, eso le perjudicó su vida, porque la fama, la mucha riqueza, la mucha gloria, el mucho honor que este rey tenía, ¿verdad? Como fue Salomón, eso le afectó a él. Y eso, en vez de conducirlo a acercarse más a Dios, a buscar más el rostro y la presencia de Jehová nuestro Dios, eso más bien hizo que el rey Salomón se apartara de Dios. Por eso hay que tener cuidado, hombre y mujer de Dios, hermano y hermana en la fe en Cristo Jesús que me escucha. Tú que quizás predica y enseña la palabra de Dios. ¿Ya? Muchas veces la fama, la mucha fama, la mucha riqueza, el mucho honor, la mucha gloria, eso puede llevar a un hombre o a una mujer de Dios a la corrupción, a la corrupción, a apartarse de los caminos de Dios, a apostatar de la verdadera fe que nosotros profesamos en Cristo Jesús, e ir y volvernos atrás de los caminos de Dios. Y esto precisamente fue lo que le pasó al rey Salomón. Recordemos que la palabra de Dios dice, ¿verdad? En la epístola del apóstol Pedro, donde Dios dice que es mejor no haberlo conocido a él, que habiéndolo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que nos ha sido dado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto lamentablemente ocurrió en la vida del rey Salomón, pues cuando el rey Salomón era ya viejo y de edad avanzada, la Biblia dice que Salomón se apartó de los caminos de Dios. Eso podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 11, como lo vamos a ir a leer. Gloria a Dios, aleluya, alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amor, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová,
y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moró, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Mire qué lamentable en la vida del rey Salomón. Cuando él conocía perfectamente la ley de Jehová, pues Jehová le había dado instrucciones al rey Salomón. Y eso lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versos del 14 al 20. Ahí habla acerca de algunas instrucciones que Jehová nuestro Dios le había orientado a los reyes de Israel que siguieran cumplidamente para no apartarse de él ni a derecha ni a izquierda, sino que guardasen los reyes de Israel la palabra de Jehová y que la pusieran por obra. Nosotros podemos ver en Deuteronomio capítulo 17, verso 14, acerca de algunas instrucciones que Dios les había dado a los reyes de Israel. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y las habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de amontonar o aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Estas eran instrucciones que los reyes de Israel debían de guardar para seguir en los caminos de Jehová. Estas eran instrucciones que Jehová nuestro Dios les había dado a los reyes de Israel, a fin de que no se apartasen de su camino y que no dejasen de guardar sus mandamientos, sino que los pusiesen por obra. Mas lamentablemente el rey Salomón, él falló en cumplir con estas instrucciones que Dios les había dado a los reyes de Israel. Salomón falló en cumplir todas ellas. Ni siquiera falló en cumplir una sola, o una de todas ellas, sino que el rey Salomón, él le falló a Dios, y él cayó en desobediencia a la palabra de Dios, incumpliendo y no poniendo por obra y no guardando o aplicando estas leyes que él debía de aplicárselas como rey de Israel. Y Salomón cayó en incumplimiento de todas estas leyes, es decir, el rey Salomón cayó en desacato, en desobediencia a la voluntad perfecta de Dios. Y sabemos que cuando un hombre o una mujer de Dios cae en desobediencia a la palabra de Dios
y deja de cumplir ordenadamente, deja de guardar los mandamientos de Dios y ponerlo por obra, sabemos que este hombre, esta mujer de Dios, ya no está viviendo bajo la santa y perfecta voluntad de Dios, sino que está viviendo bajo la voluntad permisiva de Dios. Esto fue lo que le pasó precisamente al rey Salomón. Salomón, ¿verdad?, al desobedecer a la palabra de Dios, al desobedecer a estas instrucciones que Dios les había dado a los reyes de Israel, incluyéndolo a él, los cuales debían de cumplir y de guardar, el Salomón cayó en desobediencia, ya no andando bajo la santa y perfecta voluntad, sino bajo la voluntad permisiva. Es decir, ya no estaba esa protección de Dios, ya no estaba esa cobertura de Dios sobre la vida del rey Salomón. Aunque él después que le falló a Dios, y aunque él después de haber desobedecido y de haber dejado de guardar los mandamientos de Dios, siguió siendo el rey de Israel, pero ya no bajo la perfecta voluntad, sino bajo la voluntad permisiva de Dios. Y podemos ver, vamos a seguir leyendo en primer libro de Reyes, gloria a Dios, aleluya, primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 9. Oiga bien lo que dice, primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Cuando desobedecemos a la palabra de Dios y cuando no andamos bajo la voluntad perfecta de Dios, no guardando su palabra, cuando no vivimos conforme a la palabra de Dios, Jehová nuestro Dios se enoja contra nosotros. Y la ira de Dios, dice la Biblia, que viene sobre todos aquellos hijos de desobediencia. Porque así como Dios tiene hijos obedientes, temerosos de Él, que guardan sus mandamientos, que guardan sus mandamientos y lo ponen por obra y viven conforme a su voluntad y conforme a su palabra, así lamentablemente también hay hijos desobedientes. Así como un padre de familia, una madre de familia tiene hijos desobedientes e hijos desobedientes, así también nuestro Padre Celestial tiene hijos obedientes e hijos desobedientes. ¿Cuáles son los hijos obedientes que tiene Dios? Aquellos que se conducen bajo el temor de Dios, bajo la perfecta voluntad. ¿Y cuáles son esos hijos desobedientes? Aquellos que no se conducen bajo el temor de Dios, aquellos que no viven conforme a la voluntad de Dios, aquellos que no viven conforme a su palabra, aquellos que no guardan los mandamientos de Dios que Él nos ha dejado establecido para ponerlo por obra. Y estos son los hijos que se conducen bajo la voluntad permisiva de Dios, en el cual ahí no hay protección, no hay cobertura de Dios. Simplemente la persona que está viviendo bajo la voluntad permisiva, ¿ya?, está viviendo, ¿verdad?, bajo su propia voluntad, pero no bajo la voluntad de Dios. Y esto precisamente fue lo que le pasó al rey Salomón. Mire que Salomón él conocía la Escritura. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 16, versos 21 y 22. Dice: no plantarás ningún árbol para acera, cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Lo cual precisamente fue lo que hizo el rey Salomón. Él, para complacer a sus mujeres, ¿verdad?, él hizo, ¿verdad?, y él construyó altares y a sus mujeres, para que sus mujeres extranjeras, ¿verdad?, sirviesen y adorasen a dioses paganos, a dioses ajenos, los cuales Jehová, nuestro Dios, les había prohibido, ¿verdad?, a sus hijos y a sus hijas que sirviesen a dioses ajenos, de naciones extranjeras.
Salomón, para complacer el corazón de sus mujeres, él hizo lo que sus mujeres le dijeron a él que hiciera. Y es verdad, para complacer el corazón de ella, él prefirió más complacer a sus mujeres que hacer la voluntad de Dios y que guardar los mandamientos de Dios. Bueno, pues lamentablemente Dios lo desechó y Dios se apartó de él, porque la palabra de Dios dice que Jehová se enojó contra Salomón, por cuanto su corazón ya no era perfecto delante de Jehová, a como lo había sido, ¿verdad?, el corazón de David su padre. Y podemos ver que cuando, mire, una desobediencia, para Dios no hay desobediencia, así es como para Dios no hay pecado, ni chico ni grande, al igual que la desobediencia que se traduce en pecado, porque en pecado dice la palabra de Dios que es transgresión de la ley de Dios. Pecado es desobedecer a la palabra de Dios, no vivir conforme a la voluntad ni conforme a la palabra de Dios. Entonces, Dios, ¿verdad?, se aparta de la vida de todo aquel hijo o hija de él que se conduce en desobediencia. Y una desobediencia o un pecado, aunque por muy chiquito que sea, eso puede tener una repercusión negativa e inclusive en nuestro destino eterno. Porque en dependencia de las decisiones que nosotros tomemos en esta vida, sea para bien o sea para mal, sea para hacer la voluntad de Dios y para vivir conforme a su palabra, o sea, para hacer lo contrario a la voluntad y a la palabra de Dios, eso, una decisión que nosotros tomemos en nuestra vida, eso puede repercutir eternamente en nuestra vida. Y eso puede hacer o que nos salvemos o que vayamos a la gloria eterna cuando el Señor nos mande llamar a su presencia o venga en este momento a levantar a su iglesia, o que muramos en pecado y vayamos a un lugar de tormento donde ni yo, ni usted, ni nadie queremos ir por haber desobedecido a la palabra de Dios. Porque Dios, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que en que practica el pecado está el diablo. Y el diablo, nuestro adversario, Satanás el diablo, él tiene total derecho de reclamarle a Dios cualquier alma de cualquier hijo o hija de él que no esté viviendo bajo su santa y perfecta voluntad y que no esté viviendo conforme a su voluntad y conforme a su palabra, guardando sus mandamientos para ponerlo por obra, sino que esté viviendo en desobediencia. El diablo tiene todo el derecho. Si usted, amados hermanos que me escuchan, hombre y mujer de Dios, que están mirando este video, si usted no está viviendo bajo la perfecta voluntad de Dios y si usted está desobedeciendo a la palabra de Dios, haciendo lo contrario a la voluntad y a la palabra de Dios, viviendo como a usted mejor se le antoje y no conforme a la voluntad de Dios, pues déjeme decirle, ¿verdad?, que el diablo, Satanás, tiene total derecho de ir donde Dios, porque dice la Biblia que Él nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis capítulo 12, verso 10, vamos a leer donde dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Dice, aleluya, gloria a Dios. Apocalipsis 12, 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, si tú, amados hermanos, hombre y mujer de Dios, están mirando este video, si tú andas en desobediencia a la voluntad de Dios, si tú no estás viviendo en santidad por dentro y por fuera, si tú no te estás guardando irreprensible para Dios en espíritu, alma y cuerpo, sino que te está conduciendo conforme a tu agrado, conforme a tu voluntad, conforme a tu antojo, conforme a lo que a ti mejor te parezca, pues déjame decirte, ¿verdad?, que en cualquier momento nuestro adversario, el diablo, Satanás, va donde Dios y le puede pedir a Dios tu alma.
Satanás llega donde Dios y le dice, mira, él dice que es tu hijo, ella dice que es tu hija, pero no está viviendo en santidad delante de ti, está desobedeciendo a tu palabra, no está viviendo conforme a tu voluntad, anda haciendo lo que es malo delante de tus ojos. ¿Qué me dice? Me llevo esa arma a mi lugar de tormento. Y si al Señor le place, pues déjame decirte que el Señor Jesucristo se la entrega a Satanás y Satanás llega, ¿va? Y te mata, ¿ya? Te hace morir, viene el ángel de la muerte, te quita la vida y te lleva tu alma al infierno, al lugar de tormento, donde ni yo, ni usted, ni nadie queremos ir. ¿Por qué? Por haber desobedecido a la palabra de Dios. Por eso es, amados hermanos, que hay que conducirnos con temor y reverencia delante de nuestro Dios. Porque dice la palabra de Dios que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, amados hermanos. Tú que estás mirando este video, ¿verdad? Si tú no has afirmado tu vida delante de nuestro Dios, afírmala. Hoy es el día. No dejes para mañana lo que hoy puedas hacer. Hoy es el día, amados hermanos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versos 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La Biblia nos habla en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versos del 1 en adelante, de 10 vírgenes. De estas 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes. Es decir, las 5 vírgenes prudentes se conducían bajo la perfecta voluntad de Dios, mas las 5 vírgenes insensatas se conducían bajo la voluntad permisiva. Vamos a leer la palabra de Dios ya para ir finalizando este video, ¿verdad? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, es decir, vivían bajo la perfecta voluntad de Dios, y 5 insensatas. Estas insensatas vivían bajo la voluntad permisiva de Dios. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. La lámpara es símbolo de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra de Dios. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas, ¿quiénes eran las que estaban preparadas? Las prudentes, es decir, las que vivían bajo la santa y perfecta voluntad de Dios. Dice: y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Es decir, las insensatas, las que vivían bajo la voluntad permisiva de Dios, no conforme a la voluntad de Dios ni conforme a su palabra,
sino bajo su propia voluntad. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verá pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El aceite, ¿verdad?, es símbolo de la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Tú debes de pedirle a Dios, si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pídeselo. Y pídele a Dios que te dé la llenura del Espíritu Santo en tu vida, para que estemos preparados, para que cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, nosotros podamos estar dentro del grupo de las 5 vírgenes prudentes que estaban preparadas, tenían sus lámparas juntamente con sus vasijas llenas de aceite. Y cuando vino nuestro Señor, el esposo, que es tipo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viene a levantar a su iglesia para llevarse al cielo, nosotros podamos participar en la cena de las bodas del Cordero en aquel día cuando el Señor venga con su iglesia. Amados hermanos, ¿verdad? Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, voy a hacer una oración. Solamente repite la oración que voy a hacer ya para dar finalizado este video. Repite la oración de fe si deseas abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Dile: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados que he cometido hasta hoy. Te pido perdón. Te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu preciosa sangre y límpiame con tu sangre de todos mis pecados. Gracias, Señor, por la salvación que me has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos miramos en el próximo video. Dios te bendiga.